Estimados alumnos, ¿cómo están ustedes? Bueno, este video está pensado principalmente para alumnos de la asignatura de diferencial de terceros y cuartos medios. Les envío para esta semana que viene la segunda guía, pero viene con algunas características distintas. Me voy a apoyar en el caso de diferencial solamente con este video, más la guía explicativa que considera los ejercicios que ustedes me van a dar, me van a enviar, pero también aborda de la forma más clara posible los temas que esta semana tenemos que ver. ¿Cómo son las medidas de dispersión? Nosotros en clase alcanzamos a ver solamente las medidas de tendencia central, que fue la primera guía. Por lo tanto, estas medidas de dispersión que ven la variabilidad que hay en relación a la media aritmética de los datos de una muestra o población, eh, los vamos a abordar ahora por primera vez. Por lo tanto, van a tener que ustedes concentrarse, trabajar con tranquilidad, apoyarse en este video. Y bueno, sin más, voy a comenzar. Lo que quiero hacer en primer lugar es compartir mi pantalla. Perfecto, ahora ya están ustedes viendo la pantalla de mi equipo. Voy a minimizar. Bueno, ya los saludé, voy a minimizar también esa parte. Y me voy a ir a la guía que les preparé. La guía es la siguiente. Guía número 2, diferencial, tercero medio, A y B y cuarto medio. Bien, voy a agrandar un poquito la pantalla. Quiero que la vayamos revisando. Justamente son los estadígrafos de dispersión o medidas de dispersión. La fecha de entrega es este próximo 10 de abril y está pensada para los estudiantes de diferencial de tercero medio A, B y cuarto medio A. Tenemos nuestro objetivo, estamos explicando aquí también cómo vamos a medirlos. Yo tengo en la guía planteados 62 puntos, de los cuales el 60% equivale a la nota 4. El tiempo estimado para el desarrollo de esta evaluación, de esta guía evaluativa, ¿cierto?, es de 2 horas. Pero obvio, si ustedes utilizan más, eso yo no lo puedo medir. O sea, yo hago de cierta forma yo hago un cálculo estimativo de lo que ustedes pueden demorar, pensando en lo que yo me demoro en resolver la guía. Siempre si yo me demoro media hora, les doy 2 horas, si me demoro 1 hora, les doy 4 horas y así. Pero lo importante es que lo hagan de manera muy tranquila, de manera muy concentrada. La idea es que ustedes lo hagan en su cuaderno y después les sacan foto y me lo envían a mi correo electrónico. Esa sería la forma en que lo van a entregar. También lo pueden subir a través de la plataforma del colegio. A través del mismo correo también pueden hacerme las consultas. Ahora es más difícil, obviamente, ver el tema de las consultas, por eso yo preparo esta guía que de alguna forma va abordando los temas. Primero, en las medidas de dispersión tenemos que pensar que los datos pueden estar agrupados o no agrupados. ¿Qué significa, por ejemplo, que los datos no estén agrupados? Significa que son, por decirles, 20, las edades de 10 personas, datos que no están agrupados, son solo 10 edades, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de datos nosotros tenemos la fórmula para la varianza. Primero que todo, decir qué es la varianza. Es una medida de variabilidad o de dispersión que utiliza todos los datos de una muestra o población. La varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor de dato y la media. Aquí tienen ustedes la fórmula. Si estamos hablando de una muestra, va a ser S al cuadrado igual la sumatoria
de cada uno de los elementos de los datos menos la media aritmética al cuadrado, ¿cierto? La sumatoria, es decir, se suman todas esas diferencias que van al cuadrado y finalmente se dividen por n-1. Cuando es una muestra, la división es por n-1. Si el conjunto de datos es una población, la división es por n. Ahora, cuando yo en una, estoy referido a una población, el S cuadrado pasa a ser este signo, ¿ya? El cual es un símbolo griego, ¿cierto?, que habitualmente se utiliza para la varianza. Y el símbolo que está acá se utiliza para la media aritmética. Ahora, si ustedes hablan de una población y utilizan X barra y utilizan ese cuadrado, o sea, dentro del contexto yo me voy a dar cuenta y no va a haber ningún problema. Pero siempre en estadística se establecen ciertos indicadores para hablar de una muestra o de una población. Cuando hablamos de una muestra, entonces hablamos de un conjunto de datos que generalmente no están organizados, no están ordenados en tablas, no están ordenados en tablas de frecuencia. Pero hablamos también de una muestra, inclusive si estos están ordenados en tablas, es decir, va a depender el que sea una muestra de la interpretación que yo haga de esos valores. ¿Ya? Yo podría hablar de 5 edades y decir es una población de 5. ¿Por qué? Porque es eso solamente lo que yo quiero analizar, por lo tanto para mí eso es una población. ¿Se fijan? Ahora, la población generalmente se asocia a mayor cantidad de datos, pero vuelvo a repetirles, son términos que son bastante subjetivos, siempre se abordan en relación a un contexto. Hacemos entonces la diferencia. Si es una muestra, dividimos por n-1, si es una población, dividimos por n, y n es el tamaño de la muestra, y ahí tenemos la simbología. Para datos que están agrupados, es la misma forma, hacemos la diferencia entre lo que es una muestra y lo que es una población, dividimos por n-1 en el caso de una muestra, dividimos por n en el caso de una población, pero aquí debemos agregar, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta de cada uno de los datos. El X u Y, tanto para la muestra o población, muchas veces uno cuando habla del X u Y no habla de un dato específico, sino que habla de una marca de clase. ¿Por qué? Porque uno está trabajando con intervalos. Entonces, a cada intervalo calcula el promedio de ese intervalo, el valor medio, que es la suma de los límites dividido por 2, y a eso le llamo yo marca de clase, y esos son también X u Y. Y en otros casos, estamos hablando de datos que están en una tabla, donde X u Y son cada uno de esos datos. Entonces, aquí aparece el famoso F sub I, que es la frecuencia absoluta, ¿cierto?, de cada uno de los datos o marcas de clase. Otra cosa interesante es que hay que notar que si estoy hablando de la varianza, estoy hablando de, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de las edades, son la unidad de medida de la varianza, como es al cuadrado, es la edad al cuadrado. ¿Se fijan? Y ahí hay que tener cuidado. Si yo estoy hablando de dinero, por ejemplo, estoy analizando los sueldos de empleados, mi unidad de medida de la varianza va a ser sueldo al cuadrado, o pesos al cuadrado. En este caso, si estoy hablando de medidas, va a ser en lugar de metros, va a ser metros cuadrados, etc. En el caso de las desviaciones estándar, es muy simple la desviación estándar. Es o corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por eso se dice que S es igual a la raíz cuadrada de S cuadrado. Ahí parece que quedó más. Pero me falta un cachito ahí. Bueno, la idea es ir arreglando un poquito la... ¿Ven? Ahí quedó perfecta la red. Entonces, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya?
Y también se hace la diferencia si es una muestra o es una población, pero aquí no se hace la diferencia dividido por n menos 1, porque ya está dividido en la desviación estándar. Por lo tanto, aquí se habla solamente de raíz de s cuadrado o raíz de sigma cuadrado en el caso que sea una población. Ya en este caso, cuando hablamos de la desviación estándar, hay que tener cuidado porque la desviación estándar, la unidad de medida, es la misma de los datos. Si estoy hablando de edades, la unidad de medida de la desviación estándar es la edad. Si estoy hablando de estatura, metros. Si estoy hablando, o centímetros, depende de cómo esté midiendo la estatura. Si estoy hablando de pesos de persona, por ejemplo, en kilogramos. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una particularidad porque nos permite, el que esté la desviación estándar en la misma unidad de medida que los datos, nos permite a nosotros, obviamente, trabajar con hacer un análisis más preciso de esto. Por último, vamos a incorporar nosotros el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es una medida porcentual, es decir, es la desviación estándar dividido por la media, y todo eso multiplicado por el 100%. Entonces, siempre el coeficiente de variación va a ser una medida porcentual, ¿ya? Ahí yo hago la diferencia si es una muestra o es una población. Ahora, después vienen los ejercicios. Entonces, aquí yo digo, miren, perdón, ahí aprovecho de arreglar la guía. Dada la siguiente población de edades, doy 5 edades. ¿Para qué doy 5 solamente? Para que sea más fácil el cálculo. La varianza es, entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que tomar cada edad, primero que todo, calcular la media aritmética. Después, se pueden hacer una tablita como las que yo me hice acá, miren. Ahí, ¿ven? Así, una tabla así. Entonces, toman la primera edad, calculan la media, la anotan por ahí aparte y van calculando. La primera edad menos la media, ¿cuánto les da? Después al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después viene cálculo de las mismas edades, pero la desviación estándar, y por último el coeficiente de variación para las mismas edades. Después el siguiente ejercicio me dicen, desarrolla y resuelve cada uno de los siguientes ejercicios de acuerdo a lo realizado en clase. O sea, yo doy 10 puntos a cada resultado correcto, pero doy 12 puntos según el desarrollo que ustedes efectúen. O sea, aquí lo importante también es el desarrollo. ¿Se fijan o no? Entonces, por eso tengo 44 puntos en total, porque tengo 12 más 10 puntos por si está correcto o no. Ahora, si está incorrecto, también lo puedo manejar ese tema. O sea, si está muy lejos del valor, a lo mejor va a ser menos puntaje, si no va a ser un mayor puntaje. Entonces, cada ejercicio va a ser en total 22 puntos, por lo tanto, como son 2 ejercicios, son en total 44 puntos. Calcule varianza de desviación estándar y el coeficiente de variación respectivamente. Ahí sí. Entonces, aquí ustedes se hacen una tablita y van trabajando con esto, ¿ya? Esta les va a requerir más tiempo. Y la otra, que también, aquí yo sí voy a pedirles que lo consideren una muestra, o sea, van a dividir por n. Entonces, aquí yo ya les generé la tabla. O sea, tienen que 3 personas obtienen un 1, 6 personas obtienen un 2, 7 personas un 3, 7 personas un 4, 3 personas un 5, y no hay personas que obtengan un 6. Y 4 personas obtienen un 7. Entonces, tienen que ir calculando aquí, en la tercera columna, x sub i menos x barra. Primero tienen que calcular x barra. Para calcular x barra, tienen que multiplicar. Va a ser, miren cómo va a ser. Va a ser la sumatoria de todos los x sub i por n sub i, todo eso partido por n. En otras palabras, va a ser, entre paréntesis, 1 por 3, más 2 por 6, más 3 por 7, más 4 por 7, más 5 por 3, más 6 por 0, más 7 por 4, cierre de paréntesis, se suma todo y se divide por el tamaño de la muestra, que son 6, 9, 10, 16, 23, 26, 30. ¿Se fijan o no? Son 30 notas. Por lo tanto, toda esa sumatoria la dividen por 30 y van a obtener su
respectiva, van a obtener el respectivo promedio, la respectiva media aritmética. Entonces, la media aritmética que les dé, cada una de esas edades, de esas notas, la van restando con la media y les va a dar un valor positivo o negativo aquí. Ese valor ahora lo van a elevar al cuadrado, lo van a anotar acá. Y por último, cada uno de esos valores lo van a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es esta que está acá, que también aquí le vamos a colocar como corresponde, F sub I. ¿Ya? Ahí sí. La frecuencia absoluta sería F sub I. Y ahí, la sumatoria la van a anotar acá. Y esa sumatoria la van a dividir por 30. Y eso va a corresponder a la varianza. ¿Correcto? Cuando tengan la varianza, le calculan la raíz cuadrada y van a tener la desviación estándar. Cuando tengan la desviación estándar, lo dividen por la media aritmética, lo multiplican por 100 y van a obtener el coeficiente de variación. Chicos, más o menos les doy una visión de lo que se está pidiendo en esta guía. Siempre concentrados, trabajar con tranquilidad, ayudar a su compañero por internet. Recuerden que no nos podemos juntar. Además, estos trabajos son pensados en forma individual. Yo no tengo problema que ustedes ayuden, pero siempre pídanle a sus compañeros que ellos pongan también su parte, su cuota. No les den todo en bandeja, porque si no, no van a aprender. Entonces los pueden orientar, pero que ellos también le pongan de su parte y traten también de ir resolviendo los problemas como ustedes lo han hecho. Bien, jóvenes, me despido. Les agradezco su atención. Si este video ya lo tiene alguno de ustedes en este momento, trate de enviárselo a otro compañero a su celular para que lo vea. Traten Ahora, ¿yo qué es lo que hago? Les envío el link, por lo tanto ustedes se conectan directamente a YouTube, ¿ok? O sea, ¿dónde tengo almacenados los videos? En YouTube, ¿ok? Voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Ahí. Bueno, aquí siempre me complico en esta parte. Ahí sí. Y ahora finalizo, detengo la grabación. Chao chicos, que estén muy bien.